El barco petrolero Ruth partió de Noruega a México con una carga pesada. León Trotsky, el revolucionario incansable perseguido por Stalin y otros que fueran sus compañeros de lucha en la Revolución Rusa, la que se propuso instaurar un régimen socialista llamado comunismo a partir de las teorías marxistas que ofrecían una primera visión científica del problema de la explotación del humano por el humano. A comienzos del siglo XX, el zarismo es derrocado en la Revolución Rusa por los socialdemócratas, aunque con dos tendencias encontradas: los mencheviques, que quiere decir minorías, de orientación liberal, y los bolcheviques, que quiere decir mayorías, que procuraban establecer un gobierno dirigido por el proletariado como representante avanzado de las grandes mayorías, respondiendo así al verdadero concepto de democracia, que quiere decir gobierno del y para el pueblo. A la caída del zar, queda al frente del gobierno Kerensky, un menchevique. Los levantamientos populares continúan y el gobierno responde con violentas represiones. Por fin los bolcheviques, conducidos por Lenin y Trotsky, logran llegar al poder, con lo que comienza la era de la Unión Soviética Comunista. A la muerte de Lenin, Stalin utiliza su nuevo poder como secretario del partido. Destruye las oposiciones, identifica el partido con el Estado y selecciona los cuadros en función de su fidelidad a su persona. Instaura, por lo tanto, un régimen burocrático, totalitario, personalista. Al mismo tiempo subordina a los partidos comunistas al Partido Comunista Ruso, que se hace cada vez más nacionalista. Trotsky comienza ya entonces una oposición, la oposición de 1923, con los miembros del Comité Central Leninista, la gran mayoría, que están contra Stalin. En 1929, Stalin expulsa a Trotsky del Partido Comunista y de la URSS como traidor, preámbulo de lo que serán los dramáticos procesos de Moscú, tristemente conocidos como purgas. Oposición de izquierda, zinovievista, jóvenes comunistas, etc. Todos habían decidido de unirse en un bloque de las oposiciones. Y desde ese momento la decisión de Stalin era destruir todo eso, todos esos, matarlos todos. El pretexto fue, como todos sabemos, el asesinato de Kirov, pero para Stalin era la necesidad absoluta de destruir la dirección y la vanguardia del movimiento obrero revolucionario, que era el peligro contra él. Eso es el sentido de los procesos de Moscú. Cuando se embarcan Trotsky y Natalia, su compañera, es el final de un largo y dramático peregrinar deambulando por exilios en Turquía, Francia y Noruega, países que les niegan asilo para evitar conflictos con el poderoso Stalin y ante el embate belicista de las ultraderechas europeas. Solo México lo acepta, reafirmando su tradicional política de asilo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Si uno piensa cuál era el contexto internacional en 1936, cuando Trotsky era acosado por el gobierno socialista noruego y por la policía infiltrada de nazis en Noruega, y la situación internacional en donde sabemos que estaba ya los procesos de Moscú en marcha y la guerra civil española en pleno desarrollo, pues podemos imaginarnos lo que significaba para un gobierno como el mexicano, finalmente un gobierno de un país del tercer mundo y vecino de Estados Unidos, en el contexto además del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aceptar a un revolucionario de la talla de León Trotsky, que además había sido jefe del Ejército Rojo. En México, la Revolución Mexicana se ha institucionalizado y el general Lázaro Cárdenas llega al poder en 1934, retomando sus principios socializantes y llevándolos a la práctica dentro del sistema democrático capitalista. Y había vivido tanto las batallas de la revolución como la experiencia de la explotación sobre los trabajadores mexicanos que ejercían las compañías petroleras inglesas y americanas
Esta experiencia la vivió Cárdenas junto con el general Mujica en los años 20. Todo esto que estos dos hombres habían vivido, al llegar al gobierno, realmente creyeron que era la hora de cumplir y llevarlo adelante. Durante el cardenismo se permitió el juego libre de los movimientos de izquierda. El Partido Comunista Mexicano, seguidor de Stalin, cobró fuerza en el liderazgo del sindicalismo predominante, al que manejó sin admitir posiciones democráticas. Las luchas dentro del comunismo internacional se habían polarizado. El estalinismo representaba a quienes sostenían que solo mediante la concentración del poder absoluto se podía modificar la injusta sociedad heredada. Muchos siguieron la corriente estalinista como única fuerza capaz de enfrentar al capitalismo imperialista. ¿Qué podía justificar una acción tan violenta como llegar a los atentados y al asesinato? ¿En qué consistía el enfrentamiento original de Stalin con Trotsky? Después de que murió esta personalidad unificadora que era Lenin, se desató un movimiento de lucha por el poder, una disputa muy fuerte de corrientes y de grupos, en lo cual pues los agrupamientos fundamentales o los que subsistieron pues eran, por un lado, el que representaba Trotsky y el que vino a representar después Stalin. Y se planteaba el problema absolutamente original, nuevo, de organizar una nueva sociedad, un nuevo Estado. Y la personalidad de Trotsky pues era bien identificada como el opositor fundamental, digamos, a la dirección de Stalin en la Unión Soviética, ¿no? Y eso pues era fundamental, no solamente por estos aspectos despóticos del mismo stalinismo, sino también porque se consideraba que la acción que desplegaba Trotsky afectaba, ¿verdad? Cuando menos esa era una de las explicaciones. Y no había la convicción de que la libertad de opinión, la libertad de organización, ¿no?, tenía que ejercerse también en el propio Estado nuevo, soviético. Yo creo que la síntesis es la lucha por el poder. Y es indudable que el stalinismo lo que creó fue una serie de fantasmas en torno a Trotsky que no tenían apego a la realidad, ¿no? La mayor parte de las cosas que le acusaban no eran reales, no eran ciertas, pero que servían para establecer una conducta contra Trotsky y los trotskistas, ¿no? ¿Por qué una abrumadora mayoría de militantes se negaba a ver lo que estaba sucediendo con el estalinismo sin atreverse a prever que se estaba gestando el desprestigio del socialismo y el derrumbe de la Unión Soviética? A mí me parece entender que la idea que tuvo el mundo sobre la revolución en Rusia, el triunfo de la Unión Soviética, estaba singularizada por la idea de que se podía cambiar el mundo. Y en esa idea espléndida, maravillosa de que se podía cambiar el mundo, pues más de la mitad del planeta se fue con esa idea. Se va creando todo este mito, es un mito que se puede cambiar el mundo y que la fuerza está en la Unión Soviética, que determina todo esto, que en unos procesos que uno ni siquiera puede explicarse ahora, ¿no? En donde se les acusa de traición a la revolución, traición al partido, sin haber cometido el delito, ellos aceptaban haberlo cometido con tal de salvar al partido y a la revolución. ¿Cómo vamos a traicionar la utopía? Diría yo. ¿Por qué? Y cerrar los ojos. Y no solamente cerrar los ojos, es viendo y no queriendo ver. Viendo y aceptando que eso estaba sucediendo, los campos de concentración en la Unión Soviética, las muertes infinitas que hizo el stalinismo, y sabiéndolos no quererlo ver. Dentro del Partido Comunista Mexicano se advertía ya la inquietud por el totalitarismo estalinista. Hasta entonces no había
ideas sistemáticas que opusieran a un grupo frente al stalinismo. Había descontento, escribían una que otra cosa, pero de ahí no pasaba. En cambio, en 1933, con motivo de la derrota en Alemania, llegamos a la conclusión de que lo más fructífero era que lucháramos dentro del Partido Comunista. Comenzaba en Estados Unidos una ola revolucionaria. Se vino la gran huelga de San Francisco y en México nos declaramos completamente solidarios con el movimiento norteamericano. Con este motivo nos acercamos a Diego Rivera en 1934, que actuaba en California. Por primera vez en mayo de 1934, y dada la situación de Trotsky en Europa, consideré que era necesario lanzar la consigna de asilo en México para León Trotsky. El surrealista André Breton diría: el mundo es un planeta sin visa para León Trotsky. A fines de 1936 ha estallado la Guerra Civil Española y el Comité Norteamericano para la Defensa de León Trotsky ha comenzado las gestiones para buscar que se le dé asilo en México. Anita Brenes estaba en Estados Unidos y le puso un telegrama a Diego en la cual le decía que con peligro de vida o muerte era necesario que se supiera si México podía llegar a ser un país que recibiera a Trotsky. Diego Rivera, que había estado en California durante las huelgas de San Francisco vinculado con los socialistas de Estados Unidos y en conflicto con la dirigencia del Partido Comunista Mexicano, influyó con su fama para lograr que se asile a Trotsky. Así Diego se dirige al general revolucionario Francisco Múgica, ministro de Comunicaciones, brazo derecho de Cárdenas y firme socializante, para establecer contacto con el presidente. Diego Rivera y Octavio Fernández, sin pensarlo dos veces, se fueron a la laguna y Cárdenas los recibió bastante rápidamente. Y lo que es sorprendente es que en 5 minutos Cárdenas contestó: definitivamente el señor León Trotsky puede venir a México. México es un país seguro de sus instituciones, que no tiene por qué temer la presencia de un revolucionario, cualquiera que éste sea, si es que este revolucionario se compromete, como seguramente León Trotsky lo hará, a no participar en política nacional. A ese respecto yo me voy a referir a que el general en esa época había dado instrucciones tanto en los consulados de Europa y en las propias embajadas, a los embajadores, que cualquier persona que se presentara en cualquier de ellos, en cualquier residencia de ellos, pidiendo asilo político, no importaba la nacionalidad, que México estaría abierto para todos, absolutamente para todos. Desde luego, el de Trotsky fue una cosa especial porque estaba ya él en contacto con Diego Rivera y con muchas otras personas, desde luego. No se vieron nunca, como es sabido, Trotsky y Cárdenas. Ambos cuidaban que no fuera usado esto como un argumento contra el gobierno de Cárdenas. Alguna vez o algunas veces se vio Múgica con Trotsky, tuvieron discusiones. ¿Por qué habían acudido al general Múgica antes de acudir al general Cárdenas? Porque el general Múgica era un personaje político muy importante. Hoy casi no se conoce a Múgica, no se habla de Múgica, pero hay que pensar que Múgica en 1939 era hasta el 38 era uno de los más sonados candidatos a la presidencia de la República. Realmente yo conocí muchísimo al general Múgica muy de cerca, como amigo personal del general. Ya supe yo que el general era pues muy amigo de él, que eran muy amigos, habían pasado muchas épocas, tanto de altas y bajas en la revolución y en todo. Nos recibió Cárdenas, dijo que en vista de que estaba en peligro la vida de Trotsky, su gobierno le concedía asilo.
Para nosotros era una cosa enorme, ¿no? Porque se le arrancaba a Stalin delante de las manos se le arrancaba a Trotsky, ¿no? Entonces, que este país haya decidido esto, bueno, era un acontecimiento de enormes dimensiones a nivel internacional. Ya desde el principio, en el gabinete cardenista, hubo un conflicto en torno a esta decisión del presidente, que varios de ellos trataron de bloquear, pero el general Cárdenas no lo permitió. Muchas veces se preguntan por qué Cárdenas dio este asilo. Trotsky lo respondió en su tiempo, dice el general Cárdenas, no me da asilo porque esté de acuerdo con mis ideas, sino porque está de acuerdo con las suyas propias, que son ideas democráticas, revolucionarias y de izquierda, que incluyen los derechos de los seres humanos y la libertad y el apoyo a los revolucionarios, como se hizo después con los revolucionarios españoles y con otros revolucionarios, como Víctor Serge, por ejemplo, porque el general Lázaro Cárdenas era un revolucionario y porque el general Francisco J. Múgica era también un revolucionario. Este héroe de la juventud de ambos dice, estoy solo, necesito asilo. Pues venga. La gran virtud del régimen de Cárdenas fue reconectar a la Revolución Mexicana, a la tradición de la Revolución Mexicana, con sus fuentes originarias, porque le dio mucha importancia al movimiento de masas y al movimiento sindical y al movimiento campesino. Y en términos generales se volvió a darle legitimidad al movimiento revolucionario, que había estado muy ocupado en tareas, digamos, de carácter administrativo, que fueron fundamentales para el desarrollo de México, pero que habían desviado la revolución de algunos de sus objetivos principales. Cuando se plantea el asilo de Trotsky, es decir, tiene en su contra a la CTM, a que le había ayudado a fundar, liderada fundamentalmente en aquel entonces por Lombardo Toledano, y al Partido Comunista, que había sido fundado en el año 1919 y que durante mucho tiempo fue el partido más antiguo de México. También hay que hablar de lo que pasó con Estados Unidos. Cuando Trotsky llegó a México, los senadores y diputados de extrema derecha vinieron a México e incluso visitaron a Trotsky en esta casa. Y bueno, al volver a Estados Unidos, lo que manifestaban era un ataque frontal al gobierno de Cárdenas por haber aceptado a Trotsky en su país. Es decir, decían, por ejemplo, una frase del senador Allen que decía: Cárdenas no solamente es un comunista, sino que además ya pasó de estar de la Tercera Internacional a afiliarse a la Cuarta Internacional. Y que el viejo no sabía nada, ni Natalia ni nadie sabía qué significaba eso de que México recibía a Trotsky, ¿no? Como se les dijo que tenían que embarcarse en el petrolero Ruth, un barco petrolero insignificante, entonces pensó el viejo en primer lugar que se preparaba un naufragio y que ahí iba a terminar. Sin embargo, pues lo subieron al Ruth y ahí viene con Natalia, hasta su llegada a Tampico, en donde Natalia dice que llegaba a un paraíso, ¿no? A un país de otro mundo. Es así como se consiguió el derecho de asilo. Trotsky escribiría a bordo del Ruth: estoy leyendo ávidamente algunos textos sobre México. Nuestro planeta es tan pequeño y sin embargo sabemos tan poco de él. Me he pasado así estos primeros 8 días, trabajando intensamente y especulando sobre este misterioso México. Yo puedo imaginar la sorpresa de León Trotsky y de Natalia Sedova cuando desembarcaron en Tampico. Los estaba esperando un representante del presidente de la República y el tren presidencial, el tren Hidalgo. Creo que hasta la sorpresa deben haber sentido un poco de desconcierto. ¿Qué es este país? Donde cuando todos los gobiernos del mundo nos niegan asilo, en el momento más
perseguido de nuestra vida, nos envía el tren del presidente y nos dice: señores, están ustedes en su casa. Y por Tampico, y en el tren presidencial, Trotsky y Natalia entraron a otro mundo, a un país indo-latinoamericano en plena lucha por acceder a la justicia social y a una integración cultural negada desde la colonización española. La Revolución Mexicana fue una guerra civil encarnizada y de casi 10 años que conmovió a México, donde fueron protagonistas importantes los campesinos. 1914, la víspera. Es la tierra de Zapata y Villa, de la revolución que estalló en 1910 con profundos tintes sociales agraristas. La Revolución Mexicana, como todo el mundo sabe, se inicia como un movimiento político esencialmente, cansados de una dictadura muy prolongada, que además tenía en descuido muchos aspectos del desarrollo social y de lo que siempre ha sido uno de los grandes planteamientos de cualquier revolución, que es la necesidad de la libertad. Es decir, entonces este movimiento de origen puramente político se convierte con el paso de los días en un movimiento con reclamaciones de carácter social. En Europa preocupa el gran rearme alemán y la formación del eje Roma-Berlín. La tensión internacional crece. Las falanges del generalísimo Franco avanzan en España. La Legión Cóndor alemana bombardea la desprotegida Guernica en abril de 1937. Solo 2 países apoyaron a la República Española. Uno fue la Unión Soviética, que al mismo tiempo impuso fuertes condiciones para favorecer al Partido Comunista de España, que llevó una política trágica dentro de España contra las otras fuerzas revolucionarias, donde los comunistas estalinistas cometieron no pocos crímenes. El más notorio de ellos, el asesinato de Andrés Nin, líder del Partido Obrero de Unificación Marxista de Cataluña. La otra fue la ayuda sin interés, sin imposiciones políticas, sin reclamar nada en cambio, que le dio el gobierno de Cárdenas, que dio la República Mexicana. Esa época está conectada con la recepción de los refugiados españoles que después de la derrota en la Guerra de España vinieron a dar a México. Se habla de cifras muy grandes que oscilarían entre los 30,000 y 50,000 asilados, precisamente en la época de Cárdenas. Recibimos al viejo en lechería, en completo secreto, para que no hubiera una intervención estalinista o de los políticos contra el viejo. De ahí fuimos a la Casa Azul. Nadie sabía hasta entonces dónde iba a estar el viejo. Decidió sobre el camino que momentáneamente iba a residir en la Casa Azul, en la casa de Frida. Ahí llegamos, Frida y Diego fueron grandes compañeros hasta entonces, eso no se puede negar, la manera tan cálida y la ayuda que prestaron, ¿no? Todo lo que pasó después, pues pasó, ¿no? En México, sin duda yo creo que en México y en el mundo, el asilado más importante del siglo XX fue Trotsky, pero en México existían antecedentes importantes de asilo, que es una institución de carácter político y jurídico, pero que no está necesariamente vinculada con las simpatías políticas de un gobernante, sino la idea es que tenga una autonomía. Y cuando Cárdenas recibe a Trotsky, no lo recibe porque él sea trotskista o simpatizante del trotskismo, lo recibe porque consideraba que su derecho y su deber como presidente de México era asilarlo.
De manera que esta institución, este museo y este instituto del asilo político tiene una gran trascendencia porque fusionan un caso de asilo excepcional, que es el de Trotsky, con la idea de que se preserve esta tradición en todas las circunstancias políticas actuales y venideras. Pero, ¿quién era este personaje que movilizó al presidente de México, al tren presidencial y a la opinión pública viniendo de tan lejos?